continuamos con el estudio número 13 acerca de la fe y continuamos con el estudio número 3 de la fe y la tentación. Le doy gracias a Dios porque por medio de todos estos estudios creo que cada uno de nosotros estamos aprendiendo más y más acerca de cómo nos ve Dios y cómo podemos también vencer esas tentaciones. Y pues hemos aprendido también que la tentación pues no es un pecado, mas sin embargo sí es necesario que aprendamos cómo vencer las tentaciones y cómo es que llegan esas tentaciones también a nosotros. El día de hoy les voy a pedir, mis hermanos, que vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 13. Vamos a hablar acerca de la tentación nuevamente y acerca de la fe. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, mis hermanos, si se dieron cuenta, iniciamos con el versículo 13, pero antes de irnos de lleno al 13, 14 y 15, me gustaría que retrocedieran un poquito más, casi al principio, al número 2, y quiero que leamos y analicemos un poco a partir de ese versículo. ¿Por qué? Porque es necesario que comprendamos mejor qué tiene que ver la tentación con la fe y por qué necesitamos la fe cuando viene la tentación. Si nosotros aprendemos o más bien leemos y analizamos del versículo 2 en adelante, vamos a entender por qué Santiago habló en el 13 al 15 acerca de que la tentación puede también llevar a la muerte. En el versículo 2, si ustedes ya están ahí, nada más de subir un poquito su vista, su mirada, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está tratando de hablar al pueblo esparcido de Israel, ¿sí? Lo dice en el versículo 1, y les dice que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿A quién le está hablando aquí Santiago? A los hermanos en Cristo. No les está hablando a los inconversos. Los inconversos no van a entender esto de que debemos de estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Cuando hablamos de diversas pruebas también viene la tentación. Tanto aflicción, prueba o tentación es lo mismo para los cristianos o viene siendo parecido y debemos de estar gozosos. Así que el tema de la carta de Santiago está demasiado enfocado en la fe. A lo mejor ustedes dirán, no, está enfocado en la tentación y en las pruebas. Sí, en la aflicción, en las pruebas, en la tentación, pero en sí, este capítulo, más que nada, y la carta completa, está enfocada en la fe, ¿sí? Y aunque en la mayoría de la Biblia habla de la fe, Santiago enfatizó mucho en lo que produce la fe. O sea, ¿cómo voy a hacer que crezca yo en fe? ¿Cómo voy a poder soportar todas las pruebas? ¿Cómo voy a poder salir adelante si no tengo fe? Y por eso es que Santiago está enfatizando mucho en lo que produce la fe. Por eso nos dice que tengamos con sumo gozo o estemos gozosos cuando estemos en medio de las pruebas. Hoy nada más vamos a hablar de Santiago, no voy a hablar de todas las cartas acerca de la fe, sino que nos vamos a enfocar por medio de Santiago y algunos otros versículos de más en la fe y la tentación. No voy a hablar de Santiago, no voy a hablar de toda la carta, porque ya habrá tiempo de analizar la carta, de estudiar la carta. Pero en sí nos vamos a enfocar en la fe y la tentación, que ese es nuestro estudio del día de hoy. No voy a omitir la importancia de la carta y su enfoque de acuerdo a la fe,
porque sí es necesario que aprendamos cómo puedo aumentar la fe. Yo no sé si recuerdan cómo los apóstoles le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. Pues aquí Santiago es uno de los que Dios utilizó para que nosotros aprendamos a aumentar nuestra fe. Y es importante afirmar, muy importante afirmar, que la fe es la raíz de la salvación. Si nosotros no tenemos salvación, no tenemos fe. Si nosotros no tenemos fe, no tenemos salvación. Así que la fe es la raíz de la salvación, ya que sin la fe de Dios es imposible la salvación. Y sin salvación es infructuoso todo lo que quisiéramos hacer para acercarnos o para agradar a Dios. Sin fe es imposible. Así que la fe es necesaria. La fe es la raíz de nuestra salvación, pero también quiero aclarar que no es la fe de nosotros, sino la fe que Dios deposita en nosotros. Por eso digo que ya que sin la fe de Dios es imposible la salvación, y sin salvación es infructuoso todo lo que hagamos para acercarnos o agradar a Dios. Ay, no, yo no necesito esa fe. Yo con mi fe es más que suficiente. Es imposible. No se puede. Necesitamos la fe de Dios, la fe que proviene de Dios y que Él deposita en nosotros para que podamos agradarle, para que podamos acercarnos confiadamente, y también esa fe que es depositada en nosotros necesita ir incrementándose más y más, ir creciendo más y más, ir madurando más y más. Y ya que queda bien claro esto, entonces sí podemos ir analizando y enfocarnos más en el tema de la fe y la tentación. Es importante, o es algo que tenemos que saber o confirmar, es que Dios va a probar nuestra fe por medio de las pruebas. O sea, Dios prueba nuestra fe por medio de las pruebas. Y que estas pruebas nos van a ayudar al desarrollo de la paciencia en esta vida y a una recompensa en el reino celestial. Cada vez que vamos a crecer en fe, van a aumentar las pruebas, pero también vamos a desarrollar ¿qué? Paciencia. Vamos a tener cada vez más paciencia. Para aquellos que dicen: ay, Señor, dame paciencia, te va a dar pruebas. Te va a dar pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Para qué? Para que desarrolles paciencia en esta vida, en esta tierra. Y ya después Dios nos dará ¿qué? La recompensa en el reino celestial. Dice que aquel que resiste la tentación, bienaventurado es, y que recibirá la corona de la vida. Otra cosa que también debemos de saber o confirmar es que Dios nunca probará nuestra fe con algún mal o con el mal. O sea, Dios no va a probar nuestra fe con algún mal o con el mal, porque el mal no proviene de Dios. O sea, va a permitir que el tentador nos tiente con algo supuestamente bueno, pero sabemos que es malo, pero Dios no nos va a tentar a nosotros, ni nos va a probar con cosas malas, porque el mal no proviene de Dios. ¿Y por qué digo que nos va a probar con algún mal o con el mal, pero no de el mal que proveniera de Dios? Es porque el mal proviene de nuestro interior. El mal proviene de nuestra naturaleza caída. El mal proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro corazón malvado y de nuestra concupiscencia, las cuales van a seguir adheridas en este cuerpo de muerte hasta el final. Así que el mal no proviene de Dios, el mal viene de toda nuestra carne, de toda nuestra concupiscencia, y el enemigo, el tentador, se encarga de tratar de querernos hacer caer por medio de la tentación. Lo que sí hace Dios es que Él prueba nuestra fe por medio de la obediencia a su palabra y por medio de creer en su palabra, y no por conocerla, ya que eso no es suficiente. Te lo aclaro con manzanas.
Dios no nos va a calificar o no nos va a probar por medio de cuánta Biblia sabes. Porque si fuera así, pues Satanás sería salvo, ¿verdad? Sino Dios va a probar nuestra fe por medio de la obediencia a su palabra y por medio de creer en su palabra. ¿Qué sucedió con Abraham? Le fue contado por justicia que la obediencia y el creer. Al creer Abraham le fue contado por justicia. Al obedecer a Abraham se agradó Dios de la obediencia de Abraham. Y es lo mismo con nosotros. Que no sé mucha Biblia, que no se me pega la Biblia, que tengo cerebro de teflón. Lo más importante es que obedezcas a la palabra del Señor. Obedece al Señor. Intenta que retener la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Así que nosotros lo que necesitamos es aprender a obedecer la palabra y a creer en la palabra de Dios. Es de esa manera como Dios prueba nuestra fe. Dios prueba también nuestra fe por la actitud cuando llegan las tentaciones y por la acción que tomamos con respecto a esas mismas tentaciones. O sea, tiene que ver con actitud y con acción. Cuando llegan las tentaciones, ¿qué dice Santiago que debemos de hacer? Tener sumo gozo. Entonces nuestra actitud es que tener sumo gozo cuando vienen las pruebas o las tentaciones. Y dice que debemos de accionar, debemos de hacer algo cuando vienen esas pruebas, ¿sí? Porque dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ahí vemos que la acción. Mi actitud es tener sumo gozo cuando vienen las pruebas y viene la acción cuando la fe y por medio de soportar esas pruebas, mi fe produce paciencia. Espero que haya quedado bien claro. Dios prueba nuestra fe por la actitud cuando llegan las tentaciones y la acción que tomamos con respecto a estas mismas tentaciones. Santiago dijo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, actitud y acción, gozo y paciencia. Nos gozamos en las tentaciones y en las pruebas y nuestra fe produce paciencia. Santiago no está especificando alguna prueba o tentación en especial. Y eso es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, ay, bueno, esa pruebita cualquiera la supera, pero esta y tener gozo, no, esta sí es más difícil. Mas, sin embargo, él dice, aclara diciendo, en diversas pruebas. ¿Y qué son diversas pruebas? Son diferentes pruebas, distintas pruebas, variadas pruebas, múltiples pruebas. O sea que en cualquier prueba nosotros debemos de estar gozosos. En otras palabras, significa que cualquier problema, cualquier tamaño, ninguna de las pruebas, no importa el tamaño, no importa cuáles sean, no deben de apagar nuestro gozo ni nuestra fe y no podemos quedarnos estancados. Muchas veces he oído personas o hermanos o hermanas que dicen, ay, es que ando tan mal emocionalmente que ya no me dieron ganas de ir a la congregación. No podemos hacer eso, ni debemos de hacer eso. No podemos quedarnos estancados porque hoy vino una prueba grandísima. Al contrario, entre más grandes sean las pruebas, más necesitamos de reunirnos, más necesitamos de congregarnos, más necesitamos de orar, más necesitamos de Dios, más necesitamos de la comunión con los santos. Así que no podemos estancarnos cada vez que viene una prueba o una tentación. En cuanto llegue la tentación, no es comenzar a lamentarse como si fuera algo terrible sin solución. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Porque nos estancamos en lo terrenal. Nos quedamos en lo terrenal. Ay, me está pasando esto y ahí te quedaste en lo terrenal. Recuerden que nosotros ya somos espirituales, mis hermanos.
Nosotros no podemos quedarnos ya en lo terrenal. Debemos de confiar en que todo lo que proviene aquí en la tierra de tentaciones, pruebas, aflicciones, Dios las va a utilizar para bien. ¿Qué dijo José? Ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo hizo para bien. Lo llevó para que hubiera mucho pueblo y no tuvieran hambre. Así que recuerden que toda tentación que nos cause pánico, incertidumbre o algo negativo en nuestro ser, la debemos llevar ante nuestro Señor y Él nos dará la salida. Pero, es muy importante este pero, debemos creer que así será y de esta manera el gozo no se apagará y el gozo permanecerá. Porque siempre, muchas veces, ya estamos, como dicen por ahí, ahogándose en un vaso de agua. No, de esta sí no voy a salir, de esta estoy a punto de morirme, de esta me salgo de la iglesia, de esta retrocedo 20 pasos, no, de esta sí me caigo de los peldaños que había yo subido, ya había yo subido 20 peldaños, ahora ya estoy otra vez en el sótano, no, mis hermanos, ¿sí? Pero para eso debemos de creer que el Señor nos va a levantar, creer que el Señor nos sostiene, creer que Él es el que nos lleva de la mano. Y de esta manera el gozo permanecerá. Y antes de continuar, mis hermanos, yo quiero darles una noticia importante. Quiero decirles que cualquier tentación es buena. ¿Cómo, pastor? Las tentaciones no pueden ser buenas. La tentación es buena. ¿Sí? Acuérdense que Dios no tienta a nadie. Ah, no, entonces, pastor, la tentación no es buena. Porque Dios, todo lo de Dios es bueno. Y si la tentación es para que caigamos, entonces no es buena, es mala. No, yo voy a responder por qué digo que la tentación es buena. Porque toda tentación tiene dos objetivos y siempre se van a cumplir. Toda tentación tiene dos objetivos y siempre se van a cumplir. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿verdad? 1. Si la tentación viene, porque va a venir, va a llegar, y eres verdaderamente un hijo de Dios, no se apagará el gozo, crecerá tu fe y afirmarás tu confianza y amor en tu Creador. Ese es el primer objetivo que va a cumplir la tentación. Si tú eres verdadero hijo de Dios, no se apagará tu gozo, vas a crecer en fe, vas a afirmar tu confianza y vas a afirmar tu amor en tu Creador. Viene una tentación, no importa. Cada día, entre más vengan las tentaciones, más crece mi fe, más crece mi amor al Señor, más afianzado estoy en el Señor. Y viene la segunda, ¿sí? Ahora sí que viene el pero otra vez. Punto 2. Pero si viene la tentación y no eres hijo de Dios, entonces se apagará tu gozo, renegarás de lo que te pasa y terminarás regresando a tu verdadera naturaleza caída. ¿Se dan cuenta por qué es buena la tentación? Porque de esta manera Dios saca a flote a los verdaderos hijos y a los falsos. Entonces cumple sus dos objetivos. La tentación va a cumplir los objetivos, ya sea a medio camino, ya sea a 3/4 de camino, ya sea al principio del camino o ya sea al final del camino, pero la tentación va a cumplir el objetivo. ¿El verdadero hijo de Dios va a ser tentado? Claro que sí, pero entre más va madurando de fe, menos posibilidades tendrá de caer en la tentación. El que no es hijo de Dios, entre más vienen las tentaciones y van creciendo las tentaciones, cada vez se va retrocediendo y se va desanimando más. Por eso es importante que ustedes, mis hermanos, vean cómo están delante de Dios. Y la tentación es un termómetro para ver cómo está tu cristianismo, si es verdadero o no.
Así que toda tentación, no importa el tamaño ni cuán variada sea, siempre va a cumplir su objetivo. Siempre va a cumplir el objetivo la tentación. ¿Cuál es el objetivo? Depende de cada uno de ustedes. Eso ya no depende de mí. Va a depender de mí la tentación que viene a mí. Y yo voy a ver qué es lo que pasa con las tentaciones que vienen a mí. ¿Será que se apaga mi gozo o aumenta mi gozo? ¿Será que me desanimo o crezco en fe y confío más en el Señor y amo más al Señor? O el otro que va apagándose y apagándose y apagándose. Y no, esto cada vez está más difícil, esto cada vez es más insoportable, esto no cualquiera lo tolera, no, esto sí ya no lo permito. No, ya fue mucho. Pues sí, fue mucho para el que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios va a reventar. Perdón por la palabra reventar, pero el hijo de Dios va a crecer en fe. Ese es el propósito de Satanás. Satanás por eso es el tentador número 1, el que viene y quiere que tú caigas. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios no va a caer. Así que si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, tendrían que gozarse y considerar como un motivo de gozo el hecho de que Dios los está probando de esa manera. ¿A cuántos de ustedes les gusta gozar? ¿O cuántos de ustedes se gozan cuando Dios los mete en diversos tipos de pruebas? ¿Cuántos de ustedes dicen, gloria a Dios, Señor? ¿O cuántos de ustedes le dicen, Señor, ya no aguanto más, ya no soporto más? Entre más le digas, ya no soporto más, ¿qué crees? Te va a meter al horno de fuego el Señor. Porque tiene que probarte. Porque tiene que llegar el objetivo principal, ver si verdaderamente eres su hijo o no. Porque solo, mis hermanos, por medio de las tentaciones o pruebas podemos crecer en fe. No hay manera de crecer en fe sin tentaciones, sin pruebas, sin aflicciones. Tú quieres crecer en fe, quieres tener más fe, quieres aumentar tu fe, quieres afirmar tu fe, van a venir pruebas y pruebas y pruebas. Tienen que venir las pruebas, son necesarias las tentaciones y las pruebas, mis hermanos. Por medio de las tentaciones o pruebas podemos crecer en fe, podemos madurar y, lo más importante, también podremos soportar las demás tentaciones que están por venir. Ups. Aparte de que vamos a crecer en fe, aparte de que vamos a madurar, también vamos a poder soportar las demás tentaciones que están por venir. Ah, no, ya se acabó aquí las tentaciones, no. Las tentaciones se van a acabar hasta el último minuto o segundo de tu existencia. Porque acuérdate que somos enemigos del mundo. El mundo no quiere que tú te vayas con el Señor. El mundo quiere tenerte con Él porque el mundo, el enemigo, Satanás, quiere que tú te vayas con Él. Entonces Él va a estar haciendo hasta lo imposible, hasta el último momento. El último momento que digas, no, Señor, ya no quiero nada contigo. Y dice Satanás, aquí es donde te quería. Y pum, te mata. Se muere la persona. Hasta el último momento de tu vida vas a vivir tentaciones. No sé si a ti te ha pasado estar en un hospital y ya la persona está medio moribunda y pasa el hombre. Andamos ofreciendo la comunión y los santos óleos. Y ya no falta el que ya se sintiendo que se muere y dice, sí, tráiganme el sacerdote. Y ahí caíste. Pues no que era muy cristiano, pues sí. Era muy cristiano, pero vio la de a de veras y pidió al sacerdote los santos óleos y la hostia para confesar sus pecados y todo. El enemigo no descansa, mis hermanos. Día con día va a estar dando tentaciones, va a estar atacando. Pero el verdadero Hijo de Dios vive en el reposo del Señor y confía en que el Señor le dará fuerzas y la salida para vencer. Amén. ¿Qué es el reposo del Señor, mis hermanos? Muchas veces hemos creído
que el reposo del Señor es cuando ya lleguemos delante de su presencia, cuando nos muramos y ya estemos allá delante de Él y nos dé vestiduras blancas y diga, ya ahora sí pueden reposar. Sí, mis hermanos, ese es un reposo del Señor y ese es el reposo eterno. Pero también hay un reposo aquí en la tierra, mis hermanos. Hay un reposo el cual debemos de llegar todos los verdaderos hijos de Dios a ese momento. Dice en Hebreos 4:11, si gustan no vayan, 4:11 en Hebreos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El terrenal, mis hermanos, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué entendimos aquí? Que el reposo terrenal va a venir cuando aprendamos a dividir lo espiritual y lo carnal. Mientras nosotros vivamos en la carne, no vamos a encontrar el reposo del Señor. Cuando nosotros vivamos por el Espíritu y en el Espíritu, vamos a soportar las pruebas, vamos a vivir en el reposo y vamos a caminar confiadamente, con gozo, en medio de las diversas pruebas que vendrán. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Venid a mí los que estén cansados, agobiados, trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Y tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y ustedes dirían, no, ¿cuál ligera? Cada día pesa más. ¿Por qué? Porque la están viviendo conforme a su alma, conforme a lo terrenal. Cuando nosotros pasemos al ámbito espiritual, vamos a soportar con sumo gozo las diversas pruebas, porque ya no lo vemos terrenalmente, porque ya lo vemos espiritualmente, y entonces entramos al reposo del Señor. Ven una pregunta, ¿por qué muchos no pueden soportar la tentación? Porque siguen viviendo a través de la carne, y la carne no puede agradar a Dios, y mucho menos obedecerle, y al final la carne te lleva al desánimo, a la culpa y a caer en la tentación. Por eso el que tiene el sumo gozo es porque ha aprendido por medio de la palabra a dividir, por medio de la palabra que es la espada de doble filo, a dividir entre el alma y el espíritu. Así que mis hermanos, ya dejemos de vivir conforme a la carne, porque mientras vivamos conforme a la carne, no vamos a poder sentir sumo gozo cuando estemos en diferentes pruebas o tentaciones. Por eso es que aquellos que hemos sido divididos por la espada de doble filo, podemos gozarnos y sentir el reposo del Señor en medio de la tentación o la prueba. Porque confiamos que cualquier tentación es para afirmar nuestra nueva identidad. O sea, cada prueba que viene es para que se afirme nuestra nueva identidad en Cristo. No es para hacernos caer, mis hermanos. Yo no, si ustedes conocen un poco de las águilas, los pollitos cuando rompen el cascarón necesitan que mamá llegue y que les dé la comida casi en papilla. Pero cada vez que van creciendo esas aguiluchos o aguilitas, van a ir teniendo cada vez más y más pruebas. Hasta el día en que la mamá, va a destruir el nido y va a aventar al polluelo. Y dirían, ay, qué mala madre. No, está probando a sus hijos para que aprendan a volar. Y cuando el aguilucho empieza a volar, va a empezar a tomar más y más altura para que cada vez vuele más y más alto. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros vamos a estar de prueba en prueba, en prueba, en prueba, porque Dios quiere que crezcamos en espiritualidad, que crezcamos en fe, que crezcamos en confianza. ¿Cómo vamos a crecer en fe si no hay pruebas?
Dios nos está aventando ¿cómo se llama? De una piedrita, y después nos va a aventar de una montañita, y después nos va a aventar desde lo más alto, y nosotros confiadamente vamos a planear o volar, porque hemos confiado en el Señor. Amén. ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está tu confianza en medio de las pruebas? ¿Cómo está tu fe en medio de las pruebas y las tentaciones? Eso es entrar al reposo del Señor aquí en la tierra. Cuando ya hay esa confianza de que el Señor no te dejará, no te desamparará, no te soltará, siempre te sostendrá, siempre te dará una salida para que tú te tranquilices un poquito y te prepares para la siguiente batalla. Eso es llevar el yugo de Cristo, el cual es fácil y ligera su carga. No importa la tentación, no importa la prueba, tú vas a salir adelante porque el Señor es el que afirma tus pasos. Así que la pregunta que quizá está en tus mentes sería, ¿acaso me tengo que reír de todos los problemas o tentaciones que vengan a mi vida? Y definitivamente no. No vayan a creer eso, mis hermanos, que, ay, sí, se está quemando mi casa, ja, qué bueno que se está quemando mi casa. No, qué bueno que perdí el trabajo. No, mis hermanos, no, sino que cuando nosotros aprendamos a vivir lo terrenal de lo espiritual, sabemos que todo tiene un buen propósito. No sé si recuerdan a Job. Dijo, desnudo salí de mi madre y desnudo iré al Señor. Moriré desnudo, sin nada. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, de verdad, nosotros cuando estamos afianzados a lo terrenal, al trabajo, a la casa, al carro, a esto, a aquello, en cuanto viene una situación terrenal, casi nos queremos morir. Y no es lo que quiere el Señor, ni que nos muramos por lo terrenal, ni tampoco que estemos a carcajada abierta porque vienen las pruebas y las aflicciones. Cuando la tentación llegue, lo que sí debemos hacer es buscar el rostro del Señor. Yo sé que no va a ser fácil ir y gozarte en medio de las pruebas y las tentaciones, pero lo primero que tienes que hacer es ir y postrarte delante del Señor, arrodillarte delante del Señor, pedir fuerzas para soportar y gozarnos al ver que no caímos en la tentación. Yo no sé cuántas veces te ha pasado a ti cuando sales avante o cuando sales victorioso de una tentación. Yo las he vivido, mis hermanos. Cuando viene la tentación y no caes, sales gozoso. Te da gusto de que no caíste en dicha tentación. Y le das gracias a Dios y dices, gracias Señor, porque tú estás afirmando mi fe y estás ayudándome a avanzar con pasos seguros. Cuando tenías problemas financieros, problemas sexuales, problemas de ira, problemas de avaricia, cualquier problema, y de pronto sales avante, sales victorioso y dices, Señor, gracias. Gracias porque esa tentación no me hizo caer. Y que la tentación viene fuerte, voy al Señor. Voy al Señor. Él es el único que se compadece de nosotros. Él es el único que nos entiende. Él es el único que nos puede ayudar. Pero ¿a dónde vamos cuando viene la tentación? A nuestra carne. Viene el problema emocional y la carne luego brinca. Viene el problema sexual y la carne luego se queda ahí estancada. No, mis hermanos, tenemos que aprender a ir al Señor. En medio de las tentaciones y de las pruebas, acude al Señor. Busca el rostro de Dios. Mis hermanos, las tentaciones siempre nos van a estar acosando. Entre más firmes decimos o creemos que estamos, más tentaciones llegarán. Entre más pasen ustedes tiempo en la congregación, más se incrementarán las tentaciones, porque el objetivo de la tentación es hacerte caer o hacerte madurar en la fe. No lo olviden, la tentación siempre va a cumplir sus dos objetivos.
O caes o maduras, pero no puedes quedarte a la mitad. Mucha gente o algunas personas dicen estar gozosos por tantas tentaciones que han llegado a sus vidas y entre comillas confiesan que han aceptado la voluntad de Dios. Quiero que pongas atención a esto. Mas, sin embargo, sus rostros reflejan tristeza y amargura. Y vagan por su vida cristiana, entre comillas, sin gozo, sin anhelo y cada vez más alejados de Dios. Mucha gente dice, no, es que sí acepto la voluntad de Dios, pero su rostro, su rictus está mostrando que es una gran mentira. El gozo se refleja, mis hermanos. El gozo se transpira. El gozo se muestra. ¿Cómo estás? Gozoso, porque vengo en tribulación. Oh, sí, cuánto gozo. No, de verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que ser un reflejo de que verdaderamente nos gozamos en medio de las tribulaciones. La gente no se da cuenta que traes una tribulación que casi te ahorca. ¿Por qué? Porque confías en que el Señor te dará la salida. Y si no, sabes que Él te dará la fuerza para soportar. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, mis hermanos. ¿Y cómo vamos a poderlo aprender? Cuando somos verdaderamente hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios no necesita que le estés dice, tienes que estar en gozo, tienes que confiar en el Señor, tienes que hacer, ya lo sabe, ya lo siente, ya lo puede percibir porque su espíritu está vivo. Amén. Y por más que le digas al muerto o al que se dice cristiano, mira, es que debes de estar gozoso, sí, yo lo sé, pero es bien difícil. Pues sí, pues es difícil porque sigues viviendo bajo la carne. El que vive bajo la carne no va a poder estar gozoso en medio de la prueba, en medio de la tribulación y en medio de la tentación. Es imposible. Es imposible que un pez muerto nade, porque ya no es pez, ya es pescado. Entonces un muerto es imposible que se goce. Solo los vivos nos vamos a gozar. Y por esta razón les necesito decir que ninguno que no está verdaderamente reconciliado con Dios podrá experimentar el gozo en medio de la prueba o la tentación. Y para muestra tenemos a un Pablo. No sé ustedes si recuerden a Pablo. Pablo, en cuanto lo golpearon, en cuanto lo latigaron, en cuanto lo apresaron, ¿qué pasó? Se puso a llorar. Se puso bien triste. Vamos a Hechos 16, versículo 22 al 25. Hechos 16 del 22 en adelante, mis hermanos. Aquí vamos a ver a un Pablo que sufrió dolor, tristeza, y que no le dieron ganas de nada porque estaba teniendo diversas pruebas y aflicciones. Les voy a hablar un poquito de lo que estuvo pasando en ese momento, en el capítulo 16. Pablo iba caminando y había una muchacha que era adivina y que profetizaba y que le daba ganancias a sus jefes, sus patrones. Entonces, Pablo y Silas iban caminando. Esta mujer dijo que eran hijos del Dios Altísimo y Pablo reprendió al demonio y el demonio salió. Y de pronto apresan a Pablo y los llevan ante el concilio. Y dice así en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, fíjense bien lo que le hicieron, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. O sea, ya van dos cosas que le pasan a Pablo y a Silas, pruebas, tentación, tribulación, y les rasgan las ropas, los ordenan y los azotan con vara. Dice después en el 23, después de haberles azotado, ¿cuánto?
Ay, yo pensé que poquito. Después de haberles azotado mucho, los dejaron libres y les dijeron que se fueran a sus casas. No, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, al carcelero de Filipos, que los guardase con seguridad. Imagínense, ya rasgados de ropas, ya azotados mucho, y todavía que los guarden con seguridad. El cual, o sea, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo que tenía luz y aire acondicionado. No, dice, en el calabozo de más adentro. ¿Qué es el calabozo de más adentro? El más oscuro, el más oloroso horriblemente. Era lo más escondido, ahí donde estaban las ratas, donde estaba lo oscuro, donde estaba todo horrible. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, no sé si sepan que es una como especie de argolla donde los amarraban de las manos y de los pies, y ahí tenían que quedar encogidos para que no se escaparan. Dice, pero a medianoche Pablo y Silas estaban llorando y diciendo, pobres de nosotros, ¿cómo sufrimos? Mejor nos vamos a ir con los del mundo porque ser cristiano no vale la pena. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te das cuenta, mi hermano, qué es lo que debes de hacer cuando estás en diversas pruebas? Pero ¿qué sucede? Ahí estás llorando, ahí estás diciendo, ¿para qué me metí en el cristianismo? Mejor ya me voy al mundo, mejor ya tiro la toalla, yo no sirvo para estar aquí en esto, son pruebas y pruebas, son dificultades y dificultades. Dice el Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar, canta salmos, estad gozoso cuando vienen todas las diversas pruebas. Estar gozoso. No es que te estés carcajeando porque vienen las pruebas, pero sí debes de estar confiado en que el Señor te sacará adelante de esto. Y si no te saca adelante es porque Dios quiere seguir probando tu fe, madurando tu fe, porque la tentación va a cumplir sus dos objetivos, mis hermanos. Que no se te olvide eso, la tentación cumple los dos objetivos. O creces en fe o retrocedes totalmente y te vas de donde eres, a comer basura y vómito. Porque es a lo que van los que no son hijos de Dios. Mis hermanos, todo esto le pasó a Pablo y a Silas, y ellos oraban, cantaban himnos a Dios, y después de todo esto, yo no sé si conoces la historia, hubo un terremoto, se abrió la cárcel y el carcelero dijo, me voy a matar porque ya se fueron. Al final vio que ahí estaban, y ¿qué crees que hubo? Conversiones, salvación de perdidos. Cuando tú soportas las tentaciones, soportas las pruebas con sumo gozo, con alegría, puede haber una conversión. Pueden haber 2 conversiones, pueden haber 3 conversiones, no sé cuántas conversiones va a haber, pero te ven ahí todo triste, derrotado, llorando, sufriendo, renegando de tu cristianismo. ¿Quién crees que va a querer ir al cristianismo con tu testimonio anticristiano? Por eso es que cumple sus 2 objetivos. El verdadero hijo de Dios permanece firme y dicen, ese sí es un hijo de Dios, ese verdaderamente es hijo de Dios, porque pruebas, tentaciones, aflicciones, dificultades, y míralo, sigue con ese gozo como si nada. Sigue cantándole al Señor, sigue alabando al Señor, sigue glorificando al Señor. Bueno, pues ese de qué está hecho, de espíritu. Porque Él es el que nos levanta, mis hermanos. Él levanta nuestra cabeza. Así que todo esto nos debe de dejar en claro que la prueba de nuestra fe por medio de la tentación produce paciencia y confianza en que el Señor nos dará la salida, y eso nos debe de hacer cantar con gozo.
Eso nos hace cantar con gozo. Dios sabe quiénes son sus hijos y Él tiene un buen propósito para sus hijos. Créanlo, confíen en eso. Todos los propósitos, todos los pensamientos de Dios obran para bien. Debemos meterlo aquí en nuestro chip, en nuestra cabeza, en nuestros bulbos, en nuestro cassette, en nuestro disco duro. Tenemos que meterlo y creerlo. Todo tiene un buen propósito para los hijos de Dios y sus hijos podemos confiar en eso y nuestra actitud no puede ser igual a las que no son sus hijos ante cualquier tentación. No podemos tener las mismas actitudes. Es la misma tentación. ¿Y por qué unos cantaban salmos e himnos y por qué los otros estaban allá tristes y llorando en la cárcel? Porque unos eran hijos de Dios y los otros no. Las dos personas, había muchos presos allá adentro. Había muchos en el barco que se estaba hundiendo. Mas sin embargo, nada más unos están confiados y gozosos en medio de la prueba y la tentación. ¿Por qué? Porque han confiado que son sus hijos, los hijos de Dios. Y nada me moverá. Y ahí es cuando yo le digo, alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de todos sus beneficios. Pero los que no son sus hijos, al llegar las tentaciones, se sienten agobiados, se sienten tristes, se sienten débiles, se sienten impotentes y al final terminan cediendo a la prueba, a la tentación o a la aflicción. Y se destruyen. No puedo, no sirvo para esto. Tristemente, muchos prefieren tirar la toalla a la mitad del camino que doblar la rodilla y decirle, Señor, perdóname porque quise creer que era yo tu hijo y no lo era. Perdóname, recíbeme como tu hijo porque quiero estar en medio de las pruebas con gozo. Es lo que podríamos hacer, pero mucha gente no, prefiere seguir ocultando el que yo soy cristiano. Pero no, mis hermanos, la tentación cumple sus dos objetivos. La tentación cumple los dos objetivos. Así que estas personas que se sienten débiles, que terminan cediendo a la tentación, después viene lo más terrible. Y algo que lo hemos visto, lo hemos palpado y lo seguiremos viendo. Algo tremendo para aquellos que quisieron soportar las tentaciones, aquellos que quisieron aparentar un cristianismo, aquellos que no pudieron caminar en el camino. La tentación al final cumple los dos objetivos y vamos a ver qué sucede con aquellos que no son hijos de Dios y que quisieron caminar el camino. Entonces viene lo terrible, viene el rechazo a todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando la tentación cumple el objetivo de sacar a flote al que no es hijo de Dios, viene el rechazo a todo lo que tenga que ver con Dios. Ya no quiero saber de tu Dios, ya no quiero saber de Dios, ya no me interesa Dios, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque se dio a la tentación, cayó en las garras de Satanás y el enemigo lo va a destruir. Vienen las justificaciones también, echándole la culpa a las personas. Por culpa del pastor, ya no soy cristiano. Por culpa de ti, de mujer, ya no soy cristiano. Por culpa de ti, esposo, ya no soy cristiana. Por culpa de mi mamá, ya no soy cristiano. Por culpa, y empiezan a echarle la culpa a todo el mundo para justificar su concupiscencia y su pecado. Pero nunca van a decir, yo soy el pecador y yo soy el que no quiero. Aquel que cede a la tentación sin ser hijo de Dios, cada vez se va a alejar
más y más de las cosas de Dios o de lo que tenga que ver con Dios. Llegan incluso a acusar a Dios o a negar a Dios. Acusan a Cristo o dicen que no fueron escogidos. Es que no, lo más seguro es que yo no soy escogido de Dios. Y se hunden más y más en sus concupiscencias. Se hunden en las concupiscencias, se hunden en el alcohol, en la droga, en todo lo que sea pecado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar la tentación y dicen, mejor me sigo hundiendo más y más. Reconocen, eso sí, reconocen muy dentro de ellos que ellos son los responsables de su caída. Pero son tan cobardes que buscan justificar su pecado culpando a quien sea con tal de salir bien librados. Yo no soy malo, pero la situación, el pastor, la hermana, el hermano, el tío, el abuelito, el muerto, le echamos la culpa a todo el mundo. ¿Por qué? Por cobardía. Así que mis hermanos, de verdad, espero y todo esto de la tentación nos ayude a afirmar nuestra fe y a confirmar nuestro cristianismo. Y si no, humíllate delante del Señor. Pídele perdón, aún hay tiempo. Dios te da la oportunidad de que te arrepientas. Dios te da la oportunidad de que vayas, que clames a Él, que reconozcas que es tu pecado, que reconozcas que es tu concupiscencia, que reconozcas que no eres hijo de Dios y Él podrá perdonarte. Pero bueno, dejemos a un lado a los inconversos. Vamos a ver a los hijos de Dios ya casi para terminar. Porque tiene un propósito también estos estudios, ¿verdad? Y el principal estudio no es ver a los inconversos. El estudio para los inconversos es el Evangelio. Pero el estudio para los hijos de Dios acerca de la tentación tiene un propósito. Y el propósito es que los verdaderos hijos de Dios confiemos que ninguna tentación nos podrá derrotar. Ninguna tentación nos podrá derrotar a los verdaderos hijos de Dios. Si reconocemos nuestra fragilidad y buscamos el rostro de Dios pidiendo ayuda, vamos a poder salir victoriosos. Viene la tentación, no quiero ceder a la tentación, tengo un recurso, tengo una salida, tengo una ayuda, tengo un consolador. Tengo un pronto auxilio, tengo una torre fuerte, tengo una roca donde afianzarme y decir, Señor, ayúdame con esta tentación porque no la puedo soportar yo solo. Y el Señor que vive en mí me saca adelante, me lleva adelante y salgo victorioso. Dice Proverbios 7, 1 al 4, Hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Guarda mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dile a la inteligencia y llámala parienta. Emparienta. Confía en que la sabiduría y la inteligencia te van a guiar en todo momento. Guarda los mandamientos, cree en la palabra de Dios, confía que Él, aunque andes en sombra de valle de muerte, no temerás mal alguno. Amén. Ninguna tentación te hará caer si tú confías en el Señor. Sí, tenemos a Cristo Jesús. Amén. Él soportó todas las tentaciones y fueron varias. Pero Él no pecó. Sin pecado Él estuvo. Entonces el verdadero Hijo de Dios va a soportar las tentaciones, pero necesitamos atesorar los mandamientos del Señor, vivir los mandamientos de la ley, guardar la ley como la niña de sus ojos, ligarla a nuestro corazón, a nuestros dedos, a nuestro ser, a nuestro pensamiento, mis hermanos. La vida del Hijo de Dios es corregir, aprender y madurar. ¿Y cómo voy a corregir, aprender y madurar? Por medio de la disciplina.
informativa, y si no, pues va a ser correctiva. Es como la educación de un niño, mis hermanos. El papá, la mamá siempre está corrigiendo. Siempre está el niño aprendiendo. Y va a llegar un día en que va a madurar. Es lo mismo con nosotros. Nosotros vamos a ir corrigiendo los errores, vamos a ir corrigiendo la carne. No, ya carne, no te voy a hacer caso, yo soy espiritual. Pero ¿qué hacemos? En lugar de corregir, seguimos dándole de comer a la carne. En lugar de aprender, seguimos tropezando. Y en lugar de madurar, seguimos siendo niños fluctuantes. Mis hermanos, las tentaciones, las pruebas y el sufrimiento no tienen sentido para el inconverso. El inconverso va a decir, otra vez en pruebas, otra vez en problemas, otra vez con esto, ahora quién te dejó de hablar, ahora quién te rechazó, ahora qué te pasó. Oye, pues que no entiendes, desde que te convertiste a Cristo ya no tienes dinero, ya no tienes amigos, ya te pasas hambre, ya esto. El inconverso no lo va a entender. Para el inconverso todo esto es locura. No tiene sentido para él, pero para el Hijo de Dios es un gozo y deben de ser parte de lo que Él espera siempre. Amén. Ay, como que hoy no hay pruebas. No, cuídate porque ahí viene un ratito y llega de pronto. O sea, debemos de estar preparados con la armadura de Dios. Porque vienen los ataques por todos lados, porque viene la tentación por todos lados. ¿Y por qué es necesario? Porque por medio de todas ellas crecemos en fe. ¿Quieres madurar en fe? Soporta las tentaciones. Espera las tentaciones. Espera las pruebas. Mis hermanos, el hecho de que Dios nos pruebe es irracional para ellos, pero el Hijo de Dios sabe que todo tiene un buen propósito y al final recibiremos la corona de la vida. Dios dice en su palabra que existe una razón para probarnos y que esa razón es buena. Y lo leemos, si quieren no vayan, a Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas es pruebas, tentaciones, aflicciones, bendiciones. O sea, también lo bueno, también lo malo. Porque nada más queremos lo bueno, mis hermanos. ¿Sí? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, o sea, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las aflicciones? Crecer en fe, confiar en el Señor y que cada día nos estemos pareciendo más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que todas las cosas ayudan para bien. Y dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, nada nos puede separar, ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna aflicción nos separará del amor de Cristo cuando lo creemos verdaderamente, cuando confiamos en el Señor. Por eso cada vez que sientas que desfalleces, di, alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides de todos sus beneficios. De verdad, mis hermanos, yo no cambio a mi Dios por nada.
Y el verdadero Hijo de Dios no cambia por nada lo que ahora hemos saboreado, probado, vivido y nos deleitamos de verdad, mis hermanos. Espero en Dios que esto te esté ayudando a fortalecer en fe y a poder vencer cualquier tentación que venga y que se presente delante de ti. ¿Las tentaciones van a llegar? Claro que sí. ¿Las tentaciones están a la orden del día? Claro que sí. ¿Que van a cumplir sus objetivos? Sí. Pero si yo soy hijo de Dios, yo sé que nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos.